Y bienvenidos a este viernes 19 de agosto del 2022. Amén. Doy gracias al Señor porque estábamos orando por mi hermano Daniel Emilio López, allá en la ciudad de Del Viso, Buenos Aires, Argentina, y todos los estudios que le han hecho están muy buenos, y sí va a haber que hacer algo en cuanto a una cuestión allí en el corazón, una válvula aórtica. Todavía no se sabe bien, aunque el cardiólogo que lo ha visto el día de ayer lo ha visto en buenas condiciones de salud, y que todo en el nombre del Señor va a seguir guiado por él, y va a salir todo bien. Amén. Así que le mando un saludo a mi hermano, a su esposa, a Lela, a sus hijos, a cada uno de ellos, los varones, a las mujeres, a su nietita, que él quiere mucho, igual que yo quiero a la mía. Bien, seguimos hablando en cuanto a lo del pecado, en cuanto al pecar, en cuanto a la condición, como uno se siente. Y en el salmo que estamos tratando, el salmo de David, que trata aquella oportunidad donde David tiene ese pecado, ¿verdad? Que no solamente es el pecado de adulterio, ¿sí? Sino también de homicidio. Y cómo en un momento él quiere esconder aquello que hizo, y como he repetido en estos días muchas veces, no se crea que el que hace las cosas escondidas, que va a quedar siempre escondido. En algún momento va a salir a la luz, como le salió a David. El profeta Natán fue y le dijo ahí, le dio una parábola, una fábula, un cuento, y él pisó, como decimos en la Argentina, pisó el palito, y se creía el hombre más justo, y que había que hacerle aquel que el profeta estaba dando en el cuento. Había que pagar, tiene que pagar 4 veces, y aún con la vida. Y cuando el profeta le dijo, ese eres tú, se le vino el mundo abajo. Porque mejor es, cuando uno cae, reconocer enseguida y no esperar que otro venga y lo descubra, porque es peor la cosa. Así que David descubierto, entonces, y él entra en un tiempo de amargura, porque la tristeza que trae el pecado. Él había cometido pecado contra el Señor primero y contra su prójimo. Acuérdense que el mandamiento perfecto: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que pecó contra Dios y contra su prójimo. Y allí cae en ese estado de desesperación, llorando, porque eso es lo que a mí me da a entender el Salmo 51. Pero hay algo que él dice: yo reconozco mi pecado, que reconozco mi rebelión, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado, le dice al Señor, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y después dice, en pecado he sido concebido, en pecado me concibió mi mamá. Claro, siempre tendemos, ¿no?, a cuando caemos algún problema, porque me hizo caer, porque el otro, no. Hay que saber reconocer nuestra propia culpa. Y entonces hay un momento que él grita, verso 7, mire cómo él apela de Dios esto: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se reaclararán los huesos que has abatido. ¿Qué has abatido? No, el pecado fue, como que le está echando la culpa a Dios. No, el pecado. Ahora, acuérdense que David había sido ungido por el profeta Samuel, y el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y era el Espíritu de Dios que lo estaba contrictando. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo está en la vida de cada uno de nosotros, yo creo que sí, ¿verdad?
aleluya, cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, fue por el Espíritu Santo, fuimos sellados por el Espíritu Santo para salvación, pero después hay una experiencia más profunda, aleluya, que es el bautismo del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo que hace de nosotros morada de Dios, templo de Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo está ahí. Y cuando un cristiano que no practica el pecado, pero que peca, ¿qué pasa? ¿Se va el Espíritu? No, no se va el Espíritu. El Espíritu se contrista, se entristece. Y cuando nosotros sentimos eso, de que el Espíritu Santo y ese gozo del Señor que sentimos, el gozo de la salvación, se afecta, el Espíritu Santo contrista nuestro espíritu. Y ahí, aleluya, qué bueno es que no se va, porque ay de mí si se fuera el Espíritu Santo. Por eso David dice aquí en la ley, David estaba en la ley, aunque él era un adelantado de la gracia de Dios, de conocer la gracia de Dios, pero había pecado y entonces se siente mal, está contrictado por el Espíritu Santo y tiene temor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren, si eso que ocurrió allá en el viejo pacto, aleluya, Dios no se lo quitó, menos ahora estando Jesucristo apelando delante de la presencia del Padre por nosotros. El Espíritu Santo salvo se iría de nosotros si blasfemáramos contra. ¿Y qué es blasfemar? Es rechazar, habiendo conocido la gracia de Dios, rechazar la gracia de Dios, y entonces sí, ya no queda el libro de Hebreos, léalo en el capítulo 10 de Hebreos, sí, el capítulo 10 de Hebreos, lea y va a ver lo que sucede. Dice que queda una expectación, terrible expectación de juicio si llegáramos a esa prueba o a esa dificultad o a esa experiencia. Por eso David, que estaba adelantado, porque él conocía la gracia del Espíritu Santo, él sabía que el Espíritu Santo en su juventud había estado, el Espíritu de Dios había estado sobre él, que no podría haber vencido al león, ni al oso ayer, ni al mismo gigante Goliat, si no hubiera estado el Espíritu Santo. Él sabía lo que era el Espíritu Santo, pero en aquel tiempo le pasó esto, fue la carne la que se subió. Por eso hay que tener cuidado. Dice Pablo que tenemos que hacer que nuestra carne muera y que el Espíritu, aleluya, esté por arriba. Entonces David grita, no quites de mí tu Santo Espíritu, renueva en mí un espíritu recto, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y ahí es cuando Dios escucha. Y claro, acuérdense, ayer yo dije que el pecado tenía consecuencias. Usted sabe que la consecuencia fue que el hijo ese que dio a luz Betsabé, ese hijo que dio a luz Betsabé, después de tantos días de gravedad, el Señor se lo llevó. El Señor se lo llevó. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero David recibe el perdón, porque vuelvo a repetir, para todo aquel que se quiere arrepentir, hay perdón. El que reconoce su pecado, reconozco mi pecado, me arrepiento, tengo, aleluya, de parte de Dios, la esperanza del perdón y la reconciliación. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola que yo me di el poder cambiarle a la parábola esa? En vez del hijo pródigo, yo puse la parábola del padre amoroso, porque allí está en Lucas, búsquela, la parábola del hijo pródigo. Dice, aleluya, que se había ido de casa de su padre, se fue de la casa de su padre, ¿sí? Le pidió con prepotencia al padre, dame la herencia que a mí me pertenece. Mira, eso no tenía pie, no tenía cabeza lo que estaba pidiendo. El padre todavía estaba vivo. El padre le iba a dar la herencia, o iba a hacer el testamento después de su muerte, la iba a recibir. Pero este vino prepotente, dame lo que a mí me pertenece. El padre amoroso le da una parte, aleluya, le da la parte de él, pero todavía el padre tiene su parte. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero que me pueda yo explicar.
El padre le dio la parte de él, pero su padre se quedó con su parte. Y este joven, ¿qué hizo? Malgastó todo en parrandas, en fiestas, en esto, en aquello, hasta que hubo acabado todo. Y cuando hubo acabado todo, iba y golpeaba las puertas de los amigos, de aquellos amigotes que disfrutaron de la fiesta, pero como ya estaba pelado, no tenía nada, no lo dejaron, ¿no? Y tuvo que ir a pedir trabajo, ahí a apacentar cerdos. Un muchacho que había crecido en una cuna de oro, apacentando cerdos. Y ahí pasa terrible experiencia. Y un día se da cuenta la locura que hizo. Y pensó, yo aquí queriendo comer las algarrobas de los cerdos, no puedo. Y en la casa de mi padre, los siervos de mi padre tienen pan, tienen ropa, viven bien. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre, cuando lo vio venir, porque ahí está la gracia de Dios, que aún siendo nosotros rebeldes, si reconocemos nuestra rebeldía y volvemos, aleluya, y volvemos a Él nos estará esperando con los brazos abiertos. Porque la salvación se recibe cuando uno reconoce que es pecador y reconoce la necesidad del perdón que solamente a través de Jesucristo se puede alcanzar. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti, ponga en ti paz, shalom, bendiciones hasta que sobreabunde.